Buen día a todos. Ahora vamos a desarrollar el contenido que corresponde a la semana número 3 de la materia de oscilaciones, fluidos y calor y física 2. Veamos la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a ver el tema de oscilaciones amortiguadas, la relación de la energía contra el tiempo, la relación de la amplitud contra el tiempo, los tipos de amortiguamiento, las oscilaciones forzadas y por último veríamos el tema de resonancia. Con esto ya podríamos dar por finalizado la unidad número 1 que corresponde a las oscilaciones mecánicas, de acuerdo al contenido de la planificación. Vemos entonces el primer tema de la agenda, que es con respecto a las oscilaciones amortiguadas. Hemos estado trabajando nada más con un movimiento que sea armónico simple. Decíamos que era armónico simple porque no considerábamos otras fuerzas que disminuyeran o que retardaran el movimiento. Ahora en las oscilaciones amortiguadas vamos a considerar un tipo especial de fuerza. En los sistemas en movimiento armónico simple no existe fricción, por lo que siempre se van a mantener en oscilación. Eso es siempre a nivel conceptual o a nivel teórico. No puede existir o no existe un sistema que se pueda sostener libremente en un movimiento perpetuo. No había ningún cambio en la amplitud, siempre se mantenía constante y por lo tanto la energía también se mantenía constante. Aquí lo estamos planteando, la energía mecánica siempre se mantiene constante para un movimiento que sea armónico simple y son movimientos que no existen en la realidad. En las oscilaciones reales sí vamos a considerar fuerzas de fricción. Hay de varios tipos de fuerzas de fricción. Nosotros solo vamos a focalizar en un tipo de fuerza de fricción. Los movimientos reales oscilatorios siempre terminan su movimiento. Cuando lo inician, existe la fuerza de fricción que retarda el movimiento, que hace que éste se vaya deteniendo, que hace que también la amplitud vaya disminuyendo y que por tanto la energía mecánica ya no se conserve. La disminución de las oscilaciones producidas por la fuerza de fricción se acompaña de la disminución de la amplitud. A esto se le conoce como la amortiguación. Lo que produce la amortiguación, lo que produce la fuerza de fricción es una disminución de la amplitud, pero también una disminución de la energía mecánica. Vamos a llamar a este tipo de movimientos armónicos que sean amortiguados. Tenemos aquí dos ejemplos para comparar el movimiento armónico simple con el movimiento armónico amortiguado. El primer caso es el del oscilador armónico simple. Si nos damos cuenta, cuando lo ponemos a oscilar, la amplitud se mantiene constante, tenemos una frecuencia, un periodo que no cambia. En todo momento el oscilador va a estar ejecutando un movimiento repetitivo, no va a terminar de detenerse nunca. Bajo las mismas condiciones de masa y constante elástica, vemos un oscilador amortiguado. Y observemos que en comparación con el movimiento armónico, el oscilador amortiguado sí va a detener su movimiento, porque ahora sí existe una fuerza de fricción que hace que se detenga. Esa fuerza de fricción nosotros la podríamos regular para que se produzcan más o menos oscilaciones, o inclusive para que no se produzcan oscilaciones. Va a depender de la aplicación que nosotros le queramos dar a ese oscilador. Hagamos entonces un análisis dinámico del oscilador armónico amortiguado. Tenemos aquí nuestro sistema masa-resorte, al cual le hemos adaptado una pieza más que está conectada en un depósito. Este depósito tiene un fluido. El fluido va a proveer entonces ahora una fuerza de fricción. El resorte pues tendrá la típica constante K, que ya hemos descrito qué significa. Tenemos un bloque que puede tener una masa M, es el típico sistema masa-resorte que hemos trabajado. Tenemos nuestro fluido. Los fluidos tienen la característica de que tienen una viscosidad, es decir que internamente tienen resistencia, una fricción también. Esa fricción es mayor en algunos fluidos y en otros es menor. Por ejemplo, ahí podríamos colocar aceite, agua u otro líquido, ¿verdad? El agua tendría menor viscosidad que el aceite.
Vamos a suponer una superficie lisa y aquí es donde vemos la diferencia entre la fuerza de fricción que va a ser el fluido y la fuerza de fricción que puede ser una superficie. Siempre seguimos considerando que la superficie en la que descansa el bloque no hay fricción. Hemos entonces desplazado a este bloque cierta posición desde su posición de equilibrio. Imaginemos que se encuentra en su amplitud. Identificamos eso con un vector también para definir una posición. Las fuerzas que se nos presentan en este bloque podrían ser en primer lugar la del peso. En segundo lugar, la fuerza de reacción normal. Hemos ya explicado que en un movimiento horizontal estas dos fuerzas se anulan y por lo tanto no tienen mucho que ver en el movimiento de este sistema. Más sin embargo, el resorte al estar deformado sí ejerce una fuerza sobre el bloque. Esa fuerza ya dijimos que es la fuerza restauradora, que tiene cierta característica. Adicional entonces a la dirección en la que se encuentra la fuerza restauradora, podemos encontrar la fuerza que vamos a llamar amortiguadora. Esta fuerza amortiguadora es producida por propiedades del fluido. Una de esas propiedades es la viscosidad del fluido. Continuamos con el análisis dinámico del oscilador armónico amortiguado. Identifiquemos las fuerzas principales que actúan en el movimiento de este sistema. Tenemos la fuerza recuperadora y tenemos ahora añadida la fuerza amortiguadora. La fuerza amortiguadora tendrá esta característica importante. Va a ser proporcional a la velocidad con la que se mueva el objeto. Entre más rápido se esté moviendo el bloque, vamos a tener mayor magnitud de la fuerza amortiguadora. Esto tiene mucho sentido. Si un objeto se mueve muy rápido, va a gastar más energía por el efecto que produzca la fuerza de fricción. Entonces va a disipar más energía por el movimiento que tenga. La fuerza amortiguadora, para transformar esta proporcionalidad en una igualdad, añadimos dos cosas. Añadimos una letra B que se va a llamar la constante de amortiguamiento. Y añadimos el signo menos, que nos indica que es contraria también al movimiento que hace el bloque. Por lo tanto, esta fuerza va a ser una fuerza de fricción, como lo hemos venido mencionando. Tiene esta forma. Siempre la fuerza amortiguadora, para los análisis que nosotros tomemos, va a tener esta característica. Ser contraria al movimiento y proporcional a la velocidad que tenga el movimiento oscilatorio. Las unidades para la constante de amortiguamiento son kilogramos sobre segundo. Y esta constante de amortiguamiento, como mencioné, depende de propiedades que tenga el fluido. Apliquemos entonces la segunda ley de Newton para este sistema de dos fuerzas en el eje de las X. Sabemos que la sumatoria de fuerzas me tiene que producir un producto de masa por aceleración. Ahora sumamos las dos fuerzas porque van en la misma dirección. Y transformamos la aceleración en su derivada. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo me da la aceleración. Ahora voy a reemplazar los valores de las fuerzas recuperadora y fuerza amortiguadora. La fuerza recuperadora tiene la misma característica, menos K por X. Y la fuerza amortiguadora tiene la forma menos B por V. Vamos a pasar a dividir la masa y la ecuación diferencial nos va quedando de esta forma. Hemos separado ahora la masa entre cada uno de los coeficientes, la constante elástica y la constante de amortiguamiento. Finalmente, lo que obtenemos es esta ecuación. Separando los términos igualando 0, nos queda esto. En el primer término nos damos cuenta que tenemos una aceleración, acá tenemos un factor más, tenemos el típico valor de K sobre M por X. La ecuación ahora se ha hecho más amplia, ya no es una ecuación tan fácil de resolver, es una ecuación diferencial que me describe el comportamiento de un oscilador armónico amortiguado. Esta es la forma que va a tener siempre un oscilador armónico amortiguado en cuanto a su representación matemática. De nuevo, no está dentro del curso resolver la ecuación diferencial, sino que tratar nada más con la solución de la ecuación diferencial. Bien, ahora de la ecuación diferencial que hemos obtenido, vamos a separar dos constantes.
La primera de ellas, que ya la conocemos, que se llama frecuencia angular y que le vamos a dar el nombre de frecuencia angular natural. Más adelante vamos a entender por qué. Simplemente es el valor de la frecuencia que podemos tener de diferentes sistemas, como por ejemplo el masa resorte, el péndulo simple, el péndulo físico, etc. Ya hemos visto cómo podemos calcular la frecuencia angular para cada uno de estos tipos de sistemas. Entonces aparece en la ecuación diferencial del sistema amortiguado. Es importante, frecuencia angular natural. Además tenemos otro factor importante, otra constante, que le vamos a llamar el factor de amortiguamiento, que me involucra la constante de amortiguamiento y la masa. Entonces queda claro que tenemos dos constantes ahora, la frecuencia angular natural y el factor de amortiguamiento. De la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado, la ecuación solución tiene esta forma: x igual a A' por el coseno de omega' por el tiempo más phi. Cada uno de estos términos se parecen mucho con los que obteníamos de la ecuación solución del oscilador armónico simple. La constante de fase, el tiempo, la frecuencia angular, la función armónica y la amplitud. Ojo, aquí hemos indicado con un símbolo de prima estas dos cantidades, la amplitud y la frecuencia, porque ahora la amplitud ya no va a ser una constante. Como es un movimiento amortiguado, esta va a tener que ir cambiando en el tiempo. Y la frecuencia, que aparece con un valor de prima, omega prima, esa va a ser una frecuencia un tanto menor, un tanto diferente a la frecuencia tradicional que nosotros hemos venido calculando para el sistema masa-resorte. La amplitud tiene un factor decreciente. La amplitud se comporta de acuerdo a esta ecuación. Tenemos inicialmente el valor con el que comienzan las oscilaciones, que sería A sub 0. Es el valor inicial de la amplitud cuando se inicia la oscilación. Vemos que esta amplitud decrece de forma exponencial, pero se llama amplitud decreciente. Disminuye de forma exponencial de acuerdo a la ecuación que aparece acá, e elevado a la menos b sobre 2m por t. La frecuencia angular ahora se va a llamar frecuencia angular amortiguada, y es la omega prima que aparecía en la ecuación solución. Omega prima va a tener una forma de calcularse, que es la que aparece acá. Aparece el símbolo de radical y dentro del radical aparecen dos términos. Primero me encuentro con la frecuencia angular natural, que es la que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Entonces la frecuencia angular natural va a definir el valor de la frecuencia amortiguada. Si se fijan acá tenemos el factor de amortiguamiento, B sobre 2M. Lo hemos definido como B sobre M, pero después vamos a entender por qué aparece ese número 2. Entonces solo quedémonos con la idea de que este es el factor de amortiguamiento. Nos damos cuenta acá que si el factor de amortiguamiento tiene un valor numérico que sea inferior a la frecuencia natural, pues tengo una frecuencia angular amortiguada que es un tanto diferente, un tanto menor que la frecuencia natural. Los ajustes que yo pueda hacer con la constante de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento, que dependen de nuevo de las propiedades del fluido, van a hacer que yo tenga o más o menos oscilaciones o ninguna oscilación, dada la ecuación que tenemos acá. Esto me va a permitir a mí definir si se producen o no muchas, muy pocas o nulas oscilaciones. Otra forma de expresar la ecuación de la solución del oscilador armónico amortiguado es esta, una forma más extendida, donde aquí hemos simplemente reemplazado el valor de A' por toda la ecuación de la amplitud. Esta es la forma más conocida de la ecuación solución del oscilador armónico amortiguado y es como la vamos a encontrar en la mayoría de los casos de las fuentes bibliográficas. Veamos entonces cómo se relaciona la energía contra el tiempo. Tenemos la ecuación de la amplitud, que ya dijimos que decrece en función del tiempo. Tenemos también la ecuación tradicional para encontrar la energía mecánica. Habíamos quedado en las clases anteriores que la energía mecánica representa un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Pero ahora esta amplitud cambia en el tiempo. Vamos a reemplazar entonces
la amplitud que tiene su factor de crecimiento exponencial en la ecuación de la energía mecánica. Entonces reemplazamos, vemos acá que el exponente 2 afecta a la amplitud inicial al cuadrado y afecta al exponente de la función exponencial. Tenemos este resultado de acá y luego aparece entonces la ecuación para la energía mecánica, donde yo puedo observar que esa energía mecánica disminuye también de forma exponencial. Tenemos un valor inicial, que es la energía que tenemos al principio de la oscilación, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, por ejemplo, para un periodo T, la energía mecánica ya ha decrecido cierto valor. Cada vez que se van produciendo más oscilaciones, va disminuyendo más y más esa energía mecánica. Entonces aquí lo afirmamos, la energía mecánica decrece exponencialmente. Bien, vamos a representar entonces cómo sería el gráfico del comportamiento de la energía contra el tiempo. Como tiene una función exponencial decreciente, vamos a tener un gráfico decreciente con un valor inicial máximo, acá, que me representa el 100% de la energía mecánica cuando se van a iniciar las oscilaciones, y está regida bajo esa ecuación. Y la curva que vemos acá representa el exponencial de B sobre M, con el signo negativo. Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética y la energía potencial? Veamos en esta gráfica que siempre hay un comportamiento armónico, es decir, hay una función armónica que me indica el valor cambiante de la energía potencial. Siempre hay una transformación de energía potencial a cinética y viceversa. Tanto para la energía potencial tenemos una función armónica como para la energía cinética, que es esta que aparece acá. Entonces, veo también que la energía, por el efecto de ser decreciente y por el efecto de la fuerza de fricción, está disminuyendo, ¿verdad? Disminuye con respecto al tiempo. Esta curvatura que se observa de la energía mecánica es por el hecho del movimiento oscilatorio, ¿verdad? Hay un movimiento oscilatorio por la función coseno que va disminuyendo por el factor de la exponencial. Por eso es que tiene esta forma como de curvas oscilatorias. Lo que sí puedo observar es que a medida que va transcurriendo el tiempo, por ejemplo aquí veo la primera oscilación, la segunda y la tercera, la energía mecánica va disminuyendo también. Hay una transformación de la energía potencial y cinética, pero estas van degradándose en el tiempo. ¿Cómo es ahora la relación de la amplitud versus el tiempo? Tenemos acá nuestro sistema de ejes coordenados, la amplitud en el eje Y y el tiempo en el eje X. De igual forma tenemos una relación exponencial decreciente, dada la expresión que teníamos al principio. Vemos acá que el valor inicial máximo lo obtenemos cuando justamente van a iniciar las oscilaciones. Ese valor va a ir decreciendo con respecto pasa el tiempo para un periodo, dos periodos, etc. Tiene el mismo comportamiento de la energía mecánica. Este sería el gráfico de cómo se observaría la posición respecto al tiempo, que tenemos como resultado de la ecuación diferencial. Aquí tenemos el gráfico que representa ese comportamiento. La curva en color azul, que me representa el factor A inicial por E a la menos B, a la menos B sobre 2M por T, ¿sí? Y la curva en color rojo, que me representa el factor coseno de omega prima por T más phi. Tenemos un comportamiento armónico, pero que disminuye en amplitud por efecto de la amortiguación. Entonces esta sería la curva típica de un oscilador armónico amortiguado en cuanto a la posición versus el tiempo. De hecho, a este comportamiento se le da un tipo de nombre de amortiguación, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahí tenemos la ecuación, voy a borrar acá. Ahí tenemos la ecuación que
es la que estaba mencionando. Este término de acá me representa lo que es la curva en color azul, el efecto del amortiguamiento. Y la curva en color rojo me representa este factor, que es el movimiento oscilatorio que se está produciendo. Bien, veamos cómo es el comportamiento de la energía. Ya hemos mencionado que la energía se va degradando, va disminuyendo, pero ¿en qué factor lo hace? ¿En qué cantidad lo va haciendo? Es lo interesante de esta parte. Podemos medir entonces la potencia, es decir, la rapidez con la que se va perdiendo la energía en el tiempo. Iniciamos mencionando que en un oscilador amortiguado solo vamos a tener fuerzas de dos tipos, las conservativas y las no conservativas. Únicamente tenemos dos realmente en este sistema. La conservativa, que sería la fuerza restauradora, que es la que va a tratar de mantener las oscilaciones lo más que pueda, y la fuerza no conservativa, que es la fuerza de fricción, la fuerza amortiguadora, que va a contrarrestar o va a ir en contraposición de la fuerza restauradora. La energía mecánica la planteamos como la suma de la energía potencial y la energía cinética. Esto lo hemos venido hablando en las semanas anteriores. Ahora vamos a aplicar la derivada con respecto al tiempo para obtener el valor de la potencia. Entonces derivamos la energía con respecto al tiempo. Si aplicáramos la derivada de la energía con respecto al tiempo en el movimiento armónico simple, obtendríamos una igualdad a cero, porque como la energía mecánica dijimos que se conserva, la derivada de una constante tiene que ser cero. Ahora la derivada no es cero. En cada uno de los factores de energía vamos a derivar. Vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Simplemente es derivada de un medio de k por x cuadrado, sería bajar el exponente 2 y dejar indicado derivada de x con respecto al tiempo, porque es la variable que hemos derivado. Lo mismo aplicamos para un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bajamos el 2, lo demás es constante, y como hemos aplicado la derivada de la velocidad, escribimos derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, nos queda entonces esto. La derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo, que es la potencia, es igual al producto K por X por la derivada de la posición con respecto al tiempo, más la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Me doy cuenta acá que dx sobre dt me representa una velocidad y dv sobre dt me representa una aceleración. Entonces la puedo escribir de esta forma. Acá. Y de la segunda ley de Newton, aplicada solamente a esas fuerzas, a la fuerza recuperadora y a la fuerza amortiguadora, llegamos a esto. Como son las únicas dos que aparecen en el eje horizontal sobre un bloque horizontal, la suma de estas dos cantidades me tiene que dar masa por aceleración, segunda ley de Newton. Esto nos va a servir para lo siguiente. Bien, hemos derivado con respecto al tiempo la energía mecánica y llegamos a esta ecuación, de acá. La velocidad puede salir de factor común en estos términos que aparecen aquí. Y nos queda esto. La velocidad producto de k por x más masa por aceleración. Esto de acá, kx más masa por aceleración, lo hemos deducido de la segunda ley de Newton. Aquí está. Si pasamos este término k por x a este lado, quedarían sumando y la suma de la masa por aceleración más k por x sería menos b por v, que es la fuerza amortiguadora. Eso lo puedo reemplazar entonces acá. Y nos queda esta ecuación. Vamos simplemente a identificar que este producto, ya dijimos, es la fuerza amortiguadora y esto es una velocidad. La potencia también se puede definir como el producto de fuerza por velocidad. Entonces estamos dándonos cuenta acá que la energía mecánica con respecto al tiempo, es decir, la potencia o la pérdida de energía o la rapidez con la que se pierde energía, ahora decrece por el signo menos. El signo menos me indica eso, que está decreciendo o disminuyendo. Con respecto a este factor, la potencia es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Entre más rápido vaya, entonces el factor de la potencia va disminuyendo más rápidamente.
Y simplemente ese producto de menos B por V, dice acá, es la razón a la que la fuerza amortiguadora efectúa un trabajo negativo. Entonces menos B por V está ejerciendo un trabajo en el sentido contrario en el que se está moviendo el sistema. Si este se mueve hacia la derecha, la fuerza lo hace en el sentido contrario, a la izquierda. Dice, efectúa trabajos negativos sobre el sistema o potencia amortiguadora, que es igual a la razón de la pérdida de energía mecánica del sistema. Entonces la energía mecánica evidentemente está disminuyendo. Y aquí más claramente lo tenemos que disminuye con este factor, el menos B por V cuadrado. Aquí tenemos entonces reflejado lo que mencionamos. Si separamos estas dos cantidades, aquí tenemos una fuerza y aquí tenemos una velocidad. El producto de velocidad por fuerza nos da una potencia. Bien, tiempo de vida medio del oscilador armónico amortiguado. Esta es la ecuación de la energía mecánica que tiene su forma exponencial decreciente. Nos vamos a fijar en este término de acá, menos B sobre M, que ya dijimos que se llama el factor de amortiguamiento. Verifiquemos sus unidades. Si yo divido B sobre M, como B, que es la constante de amortiguamiento, tiene unidades de kilogramos sobre segundos, lo divido yo entre la masa, que tiene unidades de kilogramos, el resultado de esto es segundos a la menos 1, similar a la frecuencia. Ojo, de hecho, este factor también se utiliza como un factor de comparación entre una frecuencia natural y una frecuencia amortiguada por sus unidades. Bien, pero ¿qué tal si nosotros invertimos y dividimos la masa entre B? ¿Qué unidad tendríamos? Es como sacar el inverso de segundos inversos. Eso sería la unidad de segundos. Si yo divido masa entre B, tendría la unidad de segundos. Entonces esto me hace referencia a que se trata de un tiempo. Entonces quiere decir que el inverso de la constante de amortiguamiento se va a llamar ahora el tiempo de vida medio, tau. El tiempo de vida medio no es nada más que aquel tiempo en el cual la energía mecánica llega a un valor del 37% de su energía total. Cuando el tiempo coincide con el tiempo tau o el tiempo de vida medio, la energía ha decaído o ha disminuido hasta alcanzar el 37% del total. Hasta ahí ha disminuido. Esa es la función que tiene este tiempo de vida medio. Entonces me define hasta qué porcentaje ha disminuido la energía. Obviamente yo podría ajustar cuánto más se va a tardar en alcanzar ese 37%. Si modifico, por ejemplo, esta cantidad, que es el coeficiente de amortiguamiento. Entre más pequeño sea el coeficiente de amortiguamiento, vamos a tener un tiempo de vida medio más largo. Van a haber más oscilaciones y por lo tanto se va a tardar más en detenerse. Si aumentamos ahora el factor de amortiguamiento, por ejemplo a través de la viscosidad del fluido, vamos a observar que el tiempo de vida medio se va a hacer más corto. Eso indicará que las oscilaciones van a tardar un tiempo menor o probablemente no se produzcan oscilaciones y se detenga más rápidamente, ¿verdad? Por otra parte, en la amplitud, en la ecuación de la amplitud, que también tiene una forma decreciente, podemos observar acá que aparece también el término de la exponencial decreciente y aparece el término b sobre 2m. Si hacemos el análisis dimensional, nos damos cuenta que también tiene las mismas unidades que el caso anterior. Y si sacamos el valor inverso de esa cantidad, tendríamos unidades de tiempo. Por lo tanto, esto sería también para nosotros un tiempo de vida medio, solamente que sería un tiempo de vida medio para la amplitud. Cuando el tiempo coincide con el tiempo tau de este factor, entonces la amplitud ahora decae al 37%, es decir, alcanza el 37% de su valor inicial. Eso lo vamos a ver con los siguientes gráficos. En el caso de la energía mecánica, como decae exponencialmente bajo esta ecuación decreciente, este es el tiempo de vida medio. Si el tiempo corresponde a un tiempo tau, entonces la energía ha alcanzado el 37%. Podemos ir jugando con este valor de tau.
Si el tiempo, por ejemplo, es igual a 2 veces el tiempo de vida medio, haciendo un cálculo aquí rápido con la calculadora, eso nos daría 14%. Es decir, que entre más aumente el tiempo en función de tau, cada vez más se va acercando a perder toda su energía. Cada vez va a ir disminuyendo hasta que llegue un momento en el que se hace cero.